En este video vamos a continuar con nuestro plan de estudios. En el video anterior explicamos cómo y por qué la PSU mide las habilidades cognitivas de la lectura. Hablamos sobre los 3 niveles de tareas de lectura en los que estas habilidades se dividen de acuerdo a su complejidad, niveles que son como 3 peldaños que hay que ir subiendo uno a uno. En este video vamos a comenzar a subir el primer peldaño. Este nivel es definido como la capacidad de recuperar información explícita desde el texto. A esta definición se adecuan las habilidades de conocer, comprender, analizar, identificar y caracterizar. Aquí nos vamos a ocupar de la primera de ellas. Pero antes de profundizar en estas habilidades, tendremos que dar una pequeña base en la que podamos aclarar qué es lo explícito y cómo se diferencia de lo implícito, que es lo que vamos a trabajar en el segundo peldaño. Cuando leemos un texto, leemos en 2 niveles distintos, explícito e implícito. El nivel explícito es el que se relaciona con la información que aparece en la superficie del texto, aquella que podemos extraer de forma textual, subrayar y retener en nuestra memoria a corto plazo. La memoria de los seres humanos puede entenderse a su vez como 2 tipos de memoria. Una memoria que es a largo plazo, que es la que nos permite acudir a los recuerdos de nuestra infancia o recordar lo que aprendimos de la célula en las clases de biología cuando íbamos en primero medio. Por otro lado, tenemos la memoria a corto plazo, que consiste en la retención de la información con la que nos desenvolvemos en el momento presente. Cuando hacemos un ejercicio de matemáticas, la memoria a corto plazo es aquella que retiene las operaciones que ya hemos hecho para resolver un ejercicio. Cuando cocinamos un plato de comida, es gracias a la memoria a corto plazo que recordamos lo que ya hemos hecho, si cocimos los vegetales, si le pusimos la sal o aliños, etc. En este primer nivel de las tareas de lectura, entonces, lo que se evalúa es nuestra capacidad de retener en nuestra memoria a corto plazo la información explícita del texto. La primera de las habilidades que comprende este nivel es la de conocer. Esta es la más básica y es definida como la habilidad de saber, o recordar, información explícita del texto o del estímulo desde el que se construye el ítem. En otras palabras, lo que se mide es si conocemos los contenidos involucrados en la pregunta. Es la habilidad más básica porque no precisa un análisis o alguna operación mental más compleja, y nuestra respuesta correcta va a depender solo de si sabemos o no sabemos lo que se nos está preguntando. Por supuesto, el que esta sea la habilidad más simple no significa que todas las preguntas que la requieran sean fáciles, pues pueden haber preguntas que aluden a contenidos que aún no hemos estudiado y eso nos va a presentar un importante nivel de dificultad. Veamos un ejemplo de pregunta que precise de esta habilidad extraído de uno de los facsímiles disponibles en educarchile.cl. En una situación comunicativa cualquiera, el encargado de codificar y decodificar el mensaje es el llamado A. Emisor, B. Moderador, C. Entrevistador, D. Receptor, E. Emisor y receptor. La operación mental que debemos realizar para contestar esta pregunta es sumamente simple y tiene 2 partes. La primera consistirá en leer y entender la información explícita que se nos entrega en el encabezado para luego acudir a nuestros conocimientos de la asignatura y poder escoger la alternativa correcta. Como vemos, para responder solo hace falta que sepamos el o los nombres que tiene la gente que en una situación comunicativa codifica y descodifica el mensaje. Si mantenemos el contenido relacionado con las funciones del lenguaje, sabremos de inmediato que la gente que codifica se llama emisor y al que decodifica se le llama receptor, por lo que la alternativa correcta será la alternativa E. Para que quede claro, veamos ahora otro ejemplo un poco más difícil. Poema narrativo extenso, generalmente en verso y estilo elevado, que relata hechos heroicos, mitológicos y legendarios, llevados a cabo por dioses, semidioses y héroes ejemplares, y que forman parte de la tradición de un pueblo. ¿A qué género literario histórico corresponde la definición anterior? A. Romance. B. Mito. C. Epopeya. D. Cantar de gesta. E. Novela histórica. Observamos que en el encabezado se presenta un fragmento de texto en el que se nos entrega una definición que es seguida de una pregunta. En esta se nos pide que de entre las alternativas ofrecidas encontremos cuál corresponde con la definición que se está entregando en el texto. La dificultad de la pregunta no radica en la habilidad que hay que poner en juego, sino en el manejo de un contenido del área de literatura que es más o menos específico, los géneros históricos. Sabemos que los géneros literarios en general son 3, lírico, narrativo y dramático. Sin embargo, la perspectiva de los géneros históricos comprende que las sociedades humanas a lo largo de su historia han desarrollado diversos géneros con características propias. Tenemos que manejar ese contenido para saber que la definición de la pregunta hace alusión a la epopeya,
Obras como la Ilíada, la Odisea o la Eneida refieren a sucesos heroicos, míticos y legendarios. Son escritas en verso, lo que las vuelve poemas, y están escritas en un estilo elevado. Para terminar este video vamos a hacer una síntesis de lo que hemos avanzado hasta acá. Las habilidades cognitivas que comprenden el primer peldaño de las tareas de lectura son habilidades que se relacionan con el nivel explícito del texto. Este nivel de lectura implica comprender y retener en la memoria a corto plazo aquellos elementos textuales, es decir, aquellos que aparecen en la superficie del texto y que se pueden subrayar. Cuando se trata de este tipo de preguntas no debemos inferir o interpretar nada, solo debemos limitarnos a lo que aparece en el texto. Esto es importante, ya que tener confusiones en este aspecto es fuente de muchos errores. La habilidad de conocer es la más básica, pues es la que implica menos operaciones. Una pregunta en la que se pone en juego esta habilidad solo precisa comprender la información entregada en el texto y manejar los contenidos a los que alude. Para manejar esta habilidad, antes que hacer algún tipo de ejercicio en específico, hay que preocuparse de manejar los contenidos, estudio que puede referirse a partir de los recursos que entrega el Preuniversitario Educar Chile.